Creo que Pekerman tiene mucha trayectoria y todo eso está muy bien. Lo que no veo bien es que no se conecte con la gente. Lo que no veo bien es que no viva en el país. Lo que no veo bien es que sea como Dios. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo puede tocar. Lo que no veo bien es que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico. Hola, soy Ignacio Marcano y estás escuchando un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy le advierto a la gente que nos ve y que nos escucha desde Venezuela que si quieren escuchar a César Farías opinar y hablar sobre el fútbol venezolano, lo van a hacer solo en una respuesta. El resto de la charla, siendo nuestra protagonista de hoy un hombre de fútbol, va a ser sobre eso, sobre todos los temas de fútbol de la actualidad. Sobre el Aucas, sobre su estadía en Ecuador, sobre cómo es dirigir selecciones, sobre el fútbol europeo. 1000 reflexiones dejó César, pero una sola sobre Venezuela y qué reflexión sobre el fútbol venezolano. Te recomiendo que la escuches. Antes de empezar, lo que siempre te pido, síguenos en las plataformas de podcast si nos estás escuchando y si estás en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo, suscríbete y déjanos un me gusta, que es muy importante para nosotros para seguir creciendo. Dicho esto, muy atento, que esto ya comienza. ¡Gol! ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Yo vi jugar a Messi! Argentina está en la final del mundo, señores. ¡Viene Carambola! Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano. Esta portada de Carrusel Americano viene muy cargada. Te voy a contar 3 cosas. La primera es que Vinicius Junior ya es español. Juró la Constitución española el pasado 2 de septiembre y deja de ocupar plaza de extracomunitario en el Real Madrid justo un día después del cierre del mercado de fichajes de verano. Cosa que puso en alerta a los madridistas y los dejó un poco molestos porque al tener todas las fichas de extracomunitarios completas no pudieron fichar, por ejemplo, a Gabriel Jesús, que como contó Antón Meana, estaba en la órbita del conjunto blanco. La segunda cosa que te quiero contar, o mejor dicho quiero que escuches, es una reflexión de Gago, el exjugador argentino que ahora entrena en su país natal, sobre las lesiones, el tiempo y la forma de ver la vida que a mí me gustó mucho. Lo escuchamos. Yo fui un tipo de mala suerte en el fútbol. ¿Mala suerte? Sí, con las lesiones. ¿Tuve mala suerte? Sí. ¿Sí? Yo no tuve mala suerte. Tuviste un montón de lesiones, pero bueno. Pero no tuve mala suerte. Bueno, Ahí está la forma de verlo. las lesiones sí. No tuve mala suerte. ¿Sabes por qué? Porque a mí me hizo crecer. Me hizo ser mejor persona. Me hizo volver 5 veces de una lesión. No es mala suerte. Fue un crecimiento para mí. Vos lo ves como mala suerte. Yo no. ¿Me entendés? Y está buenísimo este debate y no es contra vos ni nada, para que quede tranquilo. Y está buenísimo porque es como vemos la situación. Yo no la veo como mala suerte la lesión. ¿Me entendés lo que digo? Me dolió. Pucha. Sí, un montón. Volví a 5. Y estuve más tiempo con mi hijo. Siempre, claro, es que siempre vamos a buscarle de lo que uno cree y de lo que uno está convencido, ¿me entendés lo que te digo? Y yo te entiendo un montón, que el resultado muchas veces no se puede sostener. Ojalá que cambie esa mentalidad. Y habiendo escuchado esta reflexión de Gago, la última cosa antes de pasar a charlar con el invitado de hoy es contarte algo sobre el Mundial 2030, que sabes que desde aquí lo seguimos muy de cerca porque tenemos acceso a fuentes de información tanto de un lado de la Federación Española de Fútbol como del otro en Conmebol. Salió Ceferin diciendo que estaba seguro de que el Mundial 2030 se va a jugar en España y en Portugal. Desde Carrusel Americano te contamos hace varios episodios que iban a establecerse negociaciones entre Conmebol y UEFA para que en 2030 se jugara en América como corresponde según la historia y en 2034 se jugara en Europa con el apoyo de los países sudamericanos. Ahora me dicen, después de estas palabras de Ceferin, que ellos le parece normal esto que dijo el presidente de la UEFA y que van a esperar porque va a haber tiempo para negociar. Tranquilidad desde Conmebol porque piensan que van a poder llegar a buen puerto en la negociación y van a celebrar el Mundial Centenario en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Así que muy atentos a esto. Dicho esto, no te muevas que viene ya el invitado que va a dejar un montón de titulares seguro porque es un hombre, en definitiva, de fútbol. Carrusel Americano con Ignacio Marcano. Estoy seguro de que los oyentes de la cadena SER van a disfrutar hoy de una charla deliciosa de fútbol con un hombre, en definitiva, de fútbol. Con un hombre que con una personalidad muy particular, allá donde va, deja huella. Señor César Farías, bienvenido a Carrusel Americano.
Buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. Aquí en España se les dice mister a los entrenadores, allá en Sudamérica profesor o simplemente entrenador, pero ¿cómo me dirijo a usted en esta charla? No, como gustes, no tengo problema. Estoy acostumbrado a las distintas formas. También me ha tocado dirigir muchos jugadores europeos en la India. También tuve en Cerro Porteño portugueses, también jugadores de las selecciones que venían a Sudamérica, que jugaron muchos años en Europa, y es normal también escuchar la palabra mister o profe. Eso no varía en nada, o simplemente César. No tengo ningún tipo de complejos con eso. Lo dejamos en señor César entonces. Usted que ha vivido tanto y en tantos sitios diferentes, ¿cómo se está adaptando personalmente, no futbolísticamente, a la cultura ecuatoriana? Lo pregunto porque futbolísticamente se ve que muy bien, así que me gustaría saber en el plano personal qué tal se está adaptando allí a Ecuador. No, muy bien. Ecuador es un país próspero. Quito es una ciudad que se desarrolló muchísimo, desarrolló sus vialidades, su aeropuerto, la hotelería, la gastronomía, es una gastronomía internacional, además de la gastronomía típica ecuatoriana de sus distintos lugares, como el encocado, el encebollado, el bolón. La verdad que uno se tiene que cuidar un poco, porque si no se termina engordando mucho. Muy bien, es un país futbolero, un país que su liga ha crecido muchísimo. Hoy se considera que es la tercera liga de Sudamérica, y va en franco ascenso, clasificó a su cuarto mundial, ha clasificado a mundiales de menores. Y es una liga que, aparte de su talento, es muy competitiva, ¿no? Los 16 equipos no hay resultado marcado, no hay resultado fijo. Hoy tienen 6 equipos posibilidad de ser campeón. Entonces, partiendo de ahí, uno en su profesión está contento, que es lo que le gusta a uno, que hay competitividad, que hay un desafío, y después el fútbol vive un momento especial acá por la clasificación al mundial, por las posibilidades de hacer un buen mundial, y se han mejorado los estadios. El estadio nuevo Independiente del Valle es muy bonito, el de Liga Barcelona y Emelec son imponentes sus estadios, sigue estando el Atahualpa. Son lugares confluyentes de buen fútbol y de buenas posibilidades. Entonces, en lo personal, en lo social, muy contento. Después me adapté con mucha facilidad. Es un país parecido a Venezuela, también tiene sus cosas parecidas a Bolivia, que estuve. Estoy en una región andina, también en Venezuela viví en Táchira, en Valera, en Trujillo, me tocó vivir en La Paz, en Bolivia también, y ahora aquí en Quito, y además ya conocía, ¿no? Conocía de la eliminatoria, de pretemporada, de otros aspectos que uno va disfrutando. Es el sexto país que me toca trabajar, y la verdad que ya uno con muchísima más madurez, y uno no viene a atropellar a nadie ni a decir que se debe jugar de esta forma, sino a tratar de entenderlos, de comprenderlos, partiendo de un principio de respeto, del respeto a la diferencia, y entendiendo eso, uno va y trata de involucrarse en su cultura, en sus formas, y a partir de ahí ser comprensivo. Y después sí puedes ir llevándolo a donde tú consideras que el análisis, un buen análisis, te da la posibilidad de hacer una buena estrategia. Y eso lo hemos podido lograr, y afortunadamente vamos bien encaminados. Tenemos una posibilidad de ser campeones, tenemos por primera vez que sea campeón en este club, que por primera vez juega una Copa Libertadores también. Estamos cercanos a eso, y ojalá lo podamos consolidar y conquistar. Así, para empezar con una curiosidad que mucha gente que va a ver este podcast y lo va a escuchar no lo sabe, allá en Ecuador, según lo que me estuve documentando y tengo por aquí apuntado, se paga por tener VAR, por tener videoarbitraje. Es decir, cada equipo en primera división tiene que decidir y valorar si puede afrontar los, me parece, $20.000 que vale el servicio VAR por partido. Eso
le quería preguntar, ¿no condiciona, que se me entienda, en parte los campeonatos, el hecho de tener que pagar por el videoarbitraje? Pero casi todos los partidos ahora están teniendo VAR, ¿no? Porque en este momento se juega el campeonato, ver quién puede jugar la final, después los 2 cupos directos a Copa Libertadores, se juegan los 2 cupos de Prelibertadores, se juegan los 2 cupos de Suramericana, los 2 de Presuramericana, se juega el ascenso y la permanencia. Entonces, los 16 equipos tienen algo por qué jugar, está todo muy comprimido, no hay nadie descolgado ni para arriba ni para abajo. También tengo entendido, me comentó Danny Walker, nuestro presidente, que el año que viene el VAR va a ser para todos los partidos. Y sí, son las cosas que uno tiene que entender, que vino la pandemia, que retrasó los avances en muchos aspectos y que hoy esta liga está consiguiendo poder llegar hasta ahí y lo va a lograr, porque hay otras ligas en Sudamérica que no tienen VAR, ni siquiera un partido. Pero el año que viene debe tener VAR todo el mundo. Ahora hablaba del presidente del Aucas, leíamos hace días en sus redes sociales lo agradecido que estaba con él y lo a gusto que está con la plantilla y los jugadores con usted. Eso solo hay que ver los resultados, que el club le ha ganado a grandes rivales como Emelec, como Barcelona o como Independiente del Valle, que como usted decía hace minutos, nada más y nada menos que disputa unas semifinales continentales. Pero detrás de este gran trabajo de la plantilla, invicta hasta ahora, hay Big Data, hay alguien que lleve el Big Data o que mejore a los jugadores con Big Data. Se lo pregunto porque me recuerda muchísimo a los equipos como el Leicester City de la Premier League, que quedó campeón salvando las distancias, o como el Villarreal de aquella Europa League de Emery, que ya ha confesado en varias oportunidades que utiliza la Big Data para mejorar a sus equipos. No sé si el Aucas de César Farías utiliza tecnología para mejorar a sus jugadores. Hay Big Data, hay una integración de todos los aspectos que necesita el fútbol y una lectura correcta de cada uno. Pues. Nosotros toda la vida hemos trabajado y hemos perseguido esto porque también nos tocó vivir muchos años en los Estados Unidos y poder entender cómo se manejan los deportes en Estados Unidos. Entonces, hay como en todos los lugares, hay GPS, hay Big Data, hay todas las herramientas necesarias, hay telemetría, hay el análisis completo del video, pero después todas esas cosas que son tan necesarias y que uno lo integra, como integra la técnica, la táctica, lo físico, lo psicológico, lo social y todo el aspecto emocional. La Big Data sirve para un análisis que tiene que ser un buen análisis para que te dé una actualidad, no es que te dé un pronóstico. Entonces, cuando tú puedes utilizar eso con una lectura correcta, pudiendo entender el entorno, porque no es que tenga una debilidad, un contrario, ¿y por qué la tiene? Claro. O por qué tiene una fortaleza que tal vez tu experiencia visual te permite ver que es una debilidad, pero que no la ha interpretado otro y no la ataca. Y al final los números se hicieron para romperse, porque si no fuese imposible que Aucas estuviese haciendo la campaña que está haciendo. Pues si revisa el Big Data, nosotros teníamos un 6% nada más de posibilidad de ser campeones. Y a mí, como me ha tocado trabajar mucho en adversidad, me ha tocado trabajar con muchos obstáculos y siempre me tocó dirigir los pequeños, aprendí a trabajar con la enseñanza acelerada en adultos. Sí. Y tal vez nosotros muchas veces no tuvimos jugadores que tuviesen una formación en menores, pero que igualito teníamos que salir a competir con Brasil y con Argentina, y competíamos. Y que también rompimos con eso. Nunca se le había ganado a Brasil, se le ganó. Nunca se le había ganado a Argentina y se le ganó. Y nunca se le había ganado a los otros países y se le ganaron a todos. Nunca se había clasificado a un mundial juvenil y se clasificó. Y hemos tenido una experiencia también de tener invictos de esta manera en otros lugares. En The Strongers tuvimos 23 partidos invictos para ser campeón. En Táchira el torneo tenía 18 partidos, tuvimos 15 para clasificar a la Copa Libertadores, en Trujillano 12. La racha en Copa América más larga fue la nuestra de 5 partidos. De Suramericano Juvenil también fueron 5 partidos para clasificar al Mundial Juvenil.
Y así otros estatus que se nos fueron dando y contribuyendo, pero que siempre creímos en los promedios, lo analizamos y los tratamos de utilizar correctamente, porque a lo mejor una información de esta la recibe, bueno, un partido no tiene tantas posibilidades de ganarlo, y te arrojas, te sugestionas, te juegan en la parte mental. Los números no entienden de emociones, los números son fríos. Y el fútbol es un deporte de pasión, de colectivo, de manejo emocional, de vivir momentos, de entender también cómo contrarrestar. Entonces, al final, es una herramienta muy útil, muy necesaria, pero que sin duda alguna tiene que ser bien interpretada, porque si no, puede confundirte. Ahora, para quien no lo sepa, además de ser entrenador, también es dirigente de un equipo de fútbol de primera división en Venezuela. Sabe lo difícil que es mantener a los jugadores en ese tipo de ligas cuando grandes de Europa o grandes de la misma Liga Nacional los tientan con cuantiosas ofertas económicas o con un proyecto deportivo más atractivo. Por eso yo le quería preguntar si está el Aucas, su equipo, en condiciones de mantener la plantilla en caso de llegar a competiciones continentales el año que viene. Sí está. Y no solamente que está, sino que también es lógico que se vayan 2, 3 jugadores, que haya que renovarlos, pero Aucas, por tradición, siempre tiene talento en las menores. Y en este caso muy particular, vienen trabajando muchos muchachos de la reserva con nosotros con un grandísimo potencial, que no tengo dudas que pronto se van a ver en el equipo de primera, que algunos ya se han visto, pero que también van a ser de exportación, que van a poder ir a las grandes ligas de América y también a las europeas, porque el potencial de biotipo y de características físicas que tienen con el desarrollo que empieza a tener ahora Ecuador distinto en su crecimiento futbolístico, ya lo están demostrando. Ecuador es la selección más joven de Sudamérica y ya ves con jugadores en Inglaterra, en España, sobresaliendo, que además se hablan de un tasados en un dinero que resuenan en los oídos de cualquiera, ¿no? Y ahora, después de esta respuesta, ¿a qué jugadores, además del portero Galíndez, que ya es un fijo en la selección, ve usted en Aucas con nivel selección ecuatoriana? Si fuese usted Alfaro, ¿a quién se llevaría a la selección? No, yo no soy Alfaro, obviamente, pero Alfaro sí está tomando en cuenta a Johnny Quiñones de hace mucho tiempo, lo está siguiendo, un gran jugador. Se frenó un poco porque se había tenido una lesión y pasó muchos meses fuera, pero hoy está totalmente sano, jugando todos los minutos, rindiendo, está luchando por estar en la plantilla y una gran competencia, pero es un jugador para jugar en Europa, sin duda alguna. Y después, obvio, hay muchos nombres, porque acá hay muchos jugadores muy similares. El tema es que tienen una base consolidada que va a ser difícil ya llegar en estos meses. Pero aquí hay jugadores que pueden jugar en la selección, o sea, Cuero, Minas, que han estado en las menores, que han pisado la selección mayor, Cangá, que uno lo ve, y después en sub-20 tenemos 5 que están convocando habitualmente y en sub-17 también tienen convocados. O sea, acá hay talento y sabemos que tenemos cómo sustituir en el momento indicado, pero además el presidente está dispuesto a hacer esfuerzos. A ver, hablando de situaciones hipotéticas con un tipo de fútbol como usted, imagínese que Alfaro decide no renovar después del Mundial y usted queda libre en 2023 con el Aucas. Usted, que conoce el fútbol ecuatoriano y que se le da bien, solo hay que ver lo que está haciendo, ¿le gustaría dirigir la selección ecuatoriana y todo lo que eso conlleva, o se mantendrá apartado y se quedará en su club, en una situación hipotética? Yo no trabajo bajo circunstancias hipotéticas. Yo hoy mi cabeza está en Aucas, mi enfoque está en dirigir la Copa Libertadores, en hacer una grandísima Copa Libertadores. Venimos trabajando desde el día 1 para eso. Un paso fundamental es poder llegar primero a ella para poder después ilusionarse con ganarla. Acá ya hay historias que se pueden contar que ha sucedido cuando se hacen bien las cosas. Después Alfaro ha hecho un gran trabajo en la eliminatoria, está bien visto en el país, tiene la anuencia de los jugadores,
han podido consolidar a una generación muy joven que tiene para 3 premundiales más y poder llegar a los mundiales. Tiene pleno derecho y posibilidad de volver a dirigir otro ciclo sin ningún tipo de problema, se lo merece. Y creo que le haría bien al fútbol ecuatoriano. Yo no puedo hablar de lo que va a suceder en 1 año, en 2, en 3, en 4. Lo que sí te puedo hablar es de la ilusión que tengo hoy con Aucas. ¿Cuál es su sueño más grande como entrenador? No, yo siempre me tracé objetivos, cumplí uno muy rápido que fue dirigir un mundial de menores, que dirigimos el de Egipto en la sub-20, y después dije que tenía que dirigir un mundial de clubes y dirigir un mundial de mayores. Estaba muy cerca porque estuve en semifinales de Conca Champions con Cholos, nos faltó muy poco, y el mundial también nos faltó muy poco. Estuvimos a un puesto de poder ir a Brasil. Yo sé que voy a tener revancha, que sigo persiguiendo eso. Para poder dirigir un mundial de clubes tengo que ganar una copa y vamos a trabajar para eso, y eso es un fin en mente que uno siempre se propone y que lo quiere buscar. ¿Qué enseñanzas le daría este César Farías a aquel de los premundiales con la Vinotinto y con la selección boliviana que usted ha mencionado antes? ¿Qué sabe hoy que no sabía antes y que le gustaría transmitirle a ese César Farías del pasado? Bueno, la gente evoluciona, madura. O sea, mi papá me decía que no iba a entender algunas cosas que él hacía hasta que tuviese su edad. Y eso es normal en cualquier individuo. Yo lo que sí no soy es decadente, que me quedo pegado atrás, veo, o sea, siempre trato de evolucionar, soy un aprendiz diario, trato de ser proactivo día a día, de inspirar a mis jugadores para ir por más, para competir con uno mismo y no conformarse. No soy de mentalidad fija nunca, sino que trato siempre de estar en un entorno que aspire cosas, que crezca, que tenga la pasión por la mejora. Pero sin duda que no soy el mismo entrenador que en esa época. Tengo 20 años más que los que tenía cuando comencé en la selección. O sea, la selección comencé hace 16 años atrás, creo, algo así. Sí. Lógico que en ese momento no había trabajado en México, en ese momento no había trabajado en Paraguay, en ese momento no había trabajado en la India, no había trabajado en Bolivia. No era el segundo entrenador con más partidos dirigido en la eliminatoria detrás de Tavares. Tengo 209 partidos internacionales, entre 5 Copas Libertadores, una Suramericana, una Conca Champions, 2 premundiales, una Copa América, un Suramericano juvenil, un Mundial juvenil. Y eso te va curtiendo, obviamente. Además, la adversidad que uno va viviendo, y el fútbol tiene muchas crueldades que te van haciendo cicatrices y el cuero se te va poniendo más duro. Pero hay cosas que ya vives y que se te vuelven a repetir y ya tienes la experiencia de cómo llevarla adelante. ¿Cómo ve un hombre de fútbol venezolano como usted la llegada de un cuerpo técnico extranjero como el de Pekerman a la federación? Ya no digo solo selección, porque está claro que no es solo a nivel selección mayor, se le están dando permisos para la creación de torneos como lo puede ser el juvenil, para, se supone, hacer crecer a los jugadores jóvenes del país. No sé si a usted le convence, no sé qué opina del tema. ¿Cómo lo ve usted desde la distancia? Yo siempre he sido respetuoso del trabajo de los demás. Creo que Pekerman tiene mucha trayectoria. También entiendo que hay una buena intención de la dirigencia en buscar a alguien que los pueda conducir a llegar a un mundial. Y todo eso está muy bien. Lo que no veo bien es que no se conecte con la gente. Lo que no veo bien es que no viva en el país. Lo que no veo bien es que sea como Dios. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo puede tocar. Lo que no veo bien es que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico. Lo que no veo bien es que no haya una transferencia de metodología. Y que lo que no veo bien es que no se asesoraron bien para eso que estás diciendo. Le dieron la llave de la federación y ojo, nadie le puede decir cómo son las regiones, cómo son las carreteras de nuestro país, que si los jugadores comen o no comen, cómo son las circunstancias, ¿no? Y al fin y al cabo ellos hacen una exigencia que el dinero no ha llegado y terminan los clubes financiando el proyecto Pekerman. Y eso no está bien.
No está bien porque al final no va a poder alcanzar los resultados que tiene si no se compenetran con los problemas de los demás. Después, a cuanto al juego, yo nunca me meto, nunca digo lo contrario, pero tienen que saber algo, que sí hay una historia. No es que eso que no, que le estamos metiendo el chip ganador, no, hay una historia que está atrás, que se le ha ganado a todos los países, que se fue subcampeón del mundo, que se ha llegado a subcampeón del mundo en juveniles, Sí. que se ha clasificado a 3 mundiales de menores, que ahora estas generaciones saben que es jugar un mundial, que antes nosotros no teníamos eso, que se llegó a semifinales de Copa América, que se llegó a cuartos de final en otra Copa América, que tiene jugadores que están regados por todo el mundo y que sí hubo proyectos para eso. No es que están llegando y no había nada. Entonces, que también hay muchos entrenadores que perdieron la misma cantidad de partidos que ellos, que tenían una presión social muy grande y que ellos tienen todo a favor y que tienen la prensa a favor y tienen todas las cosas. Entonces, tienen que dejarle algo al fútbol venezolano. Y no veo ese compromiso, no veo esa conexión con la gente y se necesita conectar con el pueblo venezolano, con sus jugadores, con su idiosincrasia. Tú me hacías una pregunta comenzando acá, yo no puedo venir y ponerle al plantel a comer asados nada más, porque Así los es. jugadores ecuatorianos también les gusta el encocado, les gusta el encebollado, les gusta el bolón. Entonces uno tiene que tener equilibrio en este tipo de cosas y entender, porque al final es una transferencia de metodología que pagan muy caro y que los venezolanos necesitamos de un líder y que todo el mundo está de acuerdo que sea él, que todo el mundo está de acuerdo que tiene trayectoria, pero que tiene que conectar con la gente y dejar eso, porque no hay un solo venezolano en el miembro del cuerpo técnico y que nadie dice nada. Entonces, ojalá nos clasifique al Mundial, ojalá nos ayude mucho, pero hay que adentrarse realmente en el fútbol venezolano, saber dónde queda Guajualito, saber dónde queda Wiria, dónde queda Bogure. Es parte fundamental del desarrollo de un país. Yo dirigí Bolivia y me aguanté allá adentro 2 paros sociales, me aguanté la pandemia completa allá adentro, no iba en diciembre a ver a mis padres y me involucré con los problemas del fútbol boliviano, sin ser boliviano. Entonces, yo creo que esa es la parte que no he podido entender y que ya va casi un año y que los resultados tampoco los vimos en la eliminatoria. Al final, la Bolivia le ganó Catarroque, le ganó Pastoriza, le ganó Páez, le ganó Farías, y de local estamos hablando, ¿no? Y siempre todo el que dirigió le ganó Dudamel también, y siempre fueron resultados positivos para Venezuela. O sea, hasta ahora está teniendo una protección y una anuencia que no nos está dejando nada para el fútbol venezolano. Entonces yo le tengo mucho respeto, no tengo nada en contra de ellos, no tengo nada que envidiarle tampoco, pero sí creo que debe haber un respeto mayor hacia el fútbol venezolano y su gente. Hablaba antes de regiones venezolanas que no se visitan, donde también hay talento, y mencionábamos también a un grande del continente hace un rato, como lo es Independiente del Valle, que aún así, como el Independiente de Avellaneda, por ejemplo, el de Argentina, no es capaz de mantener a sus jóvenes talentos mucho tiempo. Se me vienen ahora a la cabeza aquel Agüero de 18 años que se fue al Atleti, o los casos de la Liga Brasileña de Rodrigo, Vinicius, Reinier, que partieron muy pronto para jugar en España. Por eso le quería preguntar qué cree que tiene que hacer el fútbol sudamericano para retener a sus talentos jóvenes un poco más de tiempo para impulsar la liga. Bueno, el fútbol se ha globalizado y yo te voy a decir algo que me decía Paco Casal en un momento, ¿no? Paco Casal me dijo, César, nosotros tenemos que lograr hacer una gran Copa América de clubes, que sea desde Canadá hasta Chile, que participen todos los clubes y que jueguen nuestras estrellas aquí, que juegue Messi, que juegue Forlán, que juegue en aquel momento que Sí. me lo decía. Y yo le decía, y Paco, ¿de dónde va a venir el dinero para eso? Y él me decía, bueno, esto es por suscriptores, César. Tenemos más de 120 millones de suscriptores, entonces lo que hay es que organizarse. Si tienes esa cantidad de suscriptores, es el dinero para hacerlo y consigues también la publicidad para poderlo tener. Entonces, una falta de organización que ha venido mejorando, ojo, y lo Sí. ves, por ejemplo, Ecuador es un ejemplo de eso, Brasil,
Ojo, que Brasil viene reteniendo sus talentos y viene teniendo un campeonato que es de los mejores del mundo, evolucionó muchísimo. Argentina se ha quedado en algunos aspectos y que seguramente tendrá que despertar y sacar provecho de toda esa tradición. La MLS crece vertiginosamente. El fútbol mexicano siempre estuvo un poquito adelante en eso y se ha ido quedando un poquito, pero seguramente ellos tienen la facultad siempre de poder reponerse a todo y seguir evolucionando en esos aspectos. Entonces nosotros necesitamos eh, mayor creatividad para poder aprovechar al máximo todo ese marketing deportivo, todo ese business sport que te permita tener un sport management que consiga un, un networking de ponerse de acuerdo entre todas nuestras dos confederaciones y entre nuestras federaciones. Habían unos proyectos muy buenos entre México y Estados Unidos, que eso se puede llevar al resto del continente y que nos haga eh, crecer de una manera distinta que pueda competir con la Champions en ese aspecto. Y en eso está en deuda el dirigente suramericano, en poder alcanzar esos sitiales. Aunque se ha mejorado muchísimo, ojo, cuando ves este proceso de evolución Conmebol y de cómo se juegan las copas ahora, se ha dado un paso adelante, pero debemos seguir insistiendo y dar pasos más grandes, no nos podemos conformar con eso nada más. Bueno, ahora poco a poco están llevando nuevas acciones, la creación del torneo intercontinental sub-20, también la finalísima que se jugó entre Argentina e Italia, y tenemos la información aquí desde la radio que están buscando que la próxima Copa América sea jugada también con los equipos de la CONCACAF. Pero hablando ahora de este tema, yo le quería preguntar, cuando se mencionaba a Brasil, ¿por qué cree que los equipos brasileños tienen tanto dominio en el fútbol continental sudamericano sobre los demás? No, sencillo, invierten más, tienen mejores estadios, es un país mucho más grande, muchos más jugadores, lleva una ventaja con relación a los otros y después también en el equilibrio no se ha buscado porque ellos compiten con muchos más clubes en las copas, le dan muchos más cupos y eso permite de que ellos tengan un desarrollo mayor. Un estado brasilero es un país, Sí. porque no es solamente los equipos grandes como Flamengo, Sao Paulo, Palmeiras, no, es que vas a Coritiba y te das cuenta. Y nosotros tuvimos la Copa América en Goianía y en otra ciudad más que ahorita se me escapa, que son países que tienen, además, en el Mato Grosso hay mucha fuerza económica que la pueden llevar al deporte y al fútbol, que es su pasión. O sea, hoy cualquier equipo de una región, de un estado brasilero, es un país que después tienes que ir a competir con clubes muy humildes de otros lugares. Y tuvieron apertura a llevar entrenadores de otros países, también empezaron a llevar extranjeros que antes no llevaban tanto y mejoró la calidad de su espectáculo, indudablemente, eso no hay duda. Y los grandes entrenadores de ellos, como Felipao, están dirigiendo todavía. Y eso le conlleva a que el producto tenga una supremacía. Después, ¿quiénes pueden competir? Los que hagan las cosas bien, como hablabas del caso de hoy de la semifinal Independiente del Valle, Melgar sacó un brasilero, se juega una semifinal. Los equipos andinos que se organicen bien, sea Quito, Bogotá, La Paz, creo que pueden competirle y la ventaja de Quito y Bogotá también es el biotipo colombiano y el biotipo ecuatoriano que son de la misma costa y lo desarrollan acá y que al final confluye en una sola palabra, organización. Cuando te organizas puedes competir y tienes que tener la astucia y la creatividad, tipo el Chapulín Colorado, ¿no? No contabas con mi astucia, porque si no, lo normal que te diera el Big Data y lo normal que te dieran es que los brasileños van a ganar todo. Y entonces nosotros tenemos que hacer la contraparte con trabajo, dedicación y astucia.
En cuanto a juego, ¿cuál diría usted que es la principal diferencia entre el fútbol sudamericano y el europeo? No sé si la creatividad, la falta de creatividad del fútbol europeo es preocupante. Yo creo que toda esa creatividad o ese juego diferente lo traen los jugadores que vienen desde allí. Ya no existe un regateador tipo de Europa como lo era Arjen Robben, por ejemplo, porque ya el fútbol se ha sistematizado, ya básicamente es siempre lo mismo. No sé cuál es la principal diferencia que ve usted a día de hoy entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo. Tú lo vienes diciendo, tú lo acabas de decir, sistematizar. O sea, también tienes que crearle una adversidad, porque si no todo parece muy sencillo. Y no, el fútbol es maravilloso porque tiene distintas formas, que no hay una sola forma. El entrenamiento tienes que integrar todo eso, pero el entrenamiento no es solamente que integra lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, lo sociológico, no, sino que también es introductorio, avanzado, competitivo, realidad de juego. Entonces, cuando pasas a lo sistemático, pierdes la competitividad, pierdes la realidad de juego. Entonces, claro, es una parte del entrenamiento, sistematizar, pero también dentro de sistematizar necesitas del talento, porque si no tienes el talento, no todo es a base de repeticiones, también es a base de calidad. Guardiola tenía algunos problemas en defensa y fue al mercado y compró 3 defensores, entonces compra calidad. Nosotros los entrenadores que tenemos menos posibilidad de tener esa posibilidad de traer tanta calidad, tienes que hacer funcionamiento, pero dentro del funcionamiento con realidad de juego y el funcionamiento también sabiendo contra quién vas a jugar, porque aquí hay unas diferencias muy grandes. Te toca que tú vienes, juega Flamengo contra La Guaira, juega Flamengo contra Universitario de Sucre en Bolivia o le toca jugar contra 9 de octubre. Entonces hay unas diferencias marcadas de estructura, de dinero, de presupuesto, de todo. Pero se tiene que competir igual, no te puedes, no nos vamos a presentar porque el otro es mejor. Entonces ahí viene la astucia y la capacidad. Yo creo que más Simeone le harían bien a la Liga Española. ¿Por qué? Porque Simeone entiende las diferencias que él puede tener. O sea, por lo menos cuando llegó y podía competir y ganar de vez en cuando también un campeonato. Porque si no, todo está calculado que lo que está diciendo tú, bueno, los promedios te dicen que el campeón va a ser Barcelona y Real Madrid. Vamos a ver, el Barcelona se tiene que reinventar también. Entonces el fútbol tiene todos esos procesos y la vida va subiendo, bajando, subiendo y bajando. Lo que no puedes dejar es de tener ese deseo de seguir adelante, de tenerte. Bueno, no, ya no podemos hacer nada, nos entregamos. No. Y cuando uno es muy religioso, de una sola forma es difícil competir ir a un lugar o otro, ¿no? Tienes que entender la materia prima que tiene, el capital humano que tienes para poderlo desarrollar al máximo. A mí me encanta el buen juego, pero si no tengo a Xavi, Iniesta y a Messi juntos, también tengo que ver cómo puedo arreglar a mi equipo y competir. ¿Y cómo podíamos hacer nosotros para ganarle a Brasil? Es imposible. ¿Cómo podíamos hacer para ganarle a Argentina? ¿O cómo podíamos hacer para ganar en La Paz, en Bolivia? No había forma de enfrentar a los demás. Y lo mismo le pasó a Richard en su momento cuando llegó. Fue a base de un engreimiento positivo y de poder conectar con la gente y de poder entusiasmar, brindar voluntad y eso te permitía tener una estrategia. Si no tienes eso, es imposible competir. Me gusta esta respuesta que me da porque en el episodio anterior que charlábamos con Rodrigo Eli, al que le preguntaba por la manera de entrenar que tenían en la mejor escuela de centrales del mundo, que es el Milan, a donde él llegó con 15 años, y en donde él me decía que siendo uno de los últimos jugadores de la plantilla, hablando de importancia, él ya tenía un entrenador personal de defensa que lo posicionaba el cuerpo, le decía dónde tenía que poner el pie y dónde no, dónde anticipar y dónde no. Entonces, claro, él recién llegado, con 16 años, ya se encontraba con ese panorama en Italia, pero cuando vino ya siendo profesional asentado en las ligas europeas, él me decía que en España eso aquí no lo tenía. Eso es una ofensa para algunos hablar de eso ahorita, el fútbol se tiene que defender y Rijkaard tuvo sus mejores momentos en Italia y Guardiola, que vino después de él,
fue a Italia a terminar su carrera allá para ver la otra contrapostura, pero Guardiola cuando gana los campeonatos también es el menos goleado, y cuando lo ves que lo atacan se sabe defender, y sabe un montón de defensa, y sabe un montón de la metodología italiana también. Entonces uno tiene que aprender de todas las cosas, porque a mí me encanta de la mitad de la cancha para arriba los holandeses, que fueron los que llevaron el sistema al Barcelona, pero la mitad para atrás también me gustan los italianos. Y después te va a marcar el talento que tengas o no, la capacidad que puedas, el presupuesto que tengas y cómo poderlo. Pero es muy cierto lo que te dice el joven y es muy cierto lo que estás diciendo. El arte es un defender, como también es un arte atacar. Ahora, cada quien hace las posibilidades que tiene, porque también el que tiene mayor presupuesto seguro va a terminar atacando más que el que tiene menos presupuesto. Es una condición que ahora se menosprecia mucho por lo bien que le ha ido a algunos equipos que tienen esa posibilidad de poder tener mucha tenencia, de poder marcar muchos goles, y se olvidan que para que existan unos grandes tienen que haber unos pequeños, porque si no, no compite nadie. Entonces, yo cuando escucho un entrenador contra no, es que se meten atrás, no juegan a nada. No, hermano, juega dentro de las posibilidades que tiene, por favor. Él me decía eso, que aquí en España ese tipo de entrenamiento no lo tenía, que eran entrenamientos más de tecnificación, de rondos, para poder sacar el balón desde atrás, que es el juego por excelencia de España. Yo le quería preguntar qué opina usted de ese fútbol, de ese estilo de juego que tanto le dio a la selección española, al Barça y a diferentes equipos españoles durante tanto tiempo. No sé si ese fútbol de tiki-taka cree usted que ya está obsoleto. Tú sabes que yo tuve la posibilidad de estar con la selección española, con Vicente del Bosque cuando quedó campeón y con Fernando Hierro. Y con Mourinho en 2011, que es la contraparte. Sí, bueno, pero en España estuve con muchos. Yo pude ver a Caparrós, pude ver a Manzano, porque cuando iba a visitar a Arango, a Morevieta, cuando iba a Salomón Rondón, Miku, o sea, estuve con más de 10 entrenadores, a Julio Álvarez, a Dani Hernández, a Túñez. Pude ver muchos entrenadores, vi a Guardiola, vi a Rijkaard, que iba a ver a los jugadores porque estaba también este muchacho Jefren Suárez, que estábamos viendo la posibilidad de llevarlo, que no se pudo, y pude compartir con todos estos entrenadores. Pero yo estuve en la concentración de España cuando salieron campeones del mundo. Villar, su presidente, me llevó con su hijo en aquel momento. Fue una invitación de Fernando Hierro y Vicente del Bosque, porque ellos jugaban contra Chile, jugaban contra Honduras. Nosotros habíamos enfrentado a ambos 2 y 3 veces. Después le tocó Paraguay y yo pude hacerle algunas visorías a ellos sobre ese partido. Esa gran selección, que a mí me encanta el tiki-taka, vamos a comenzar por ahí, me encanta lo que jugaban, se defendía muy bien. No era que no se defendía. Solo hay que ver los goles en contra que tuvieron en ese mundial. No me vienen ahora a la cabeza, pero no sé si fue uno solo. Puyol y Piqué defendían mucho en ese momento, y jugaba Ramos de lateral derecho. O sea, imagínate tú, no había un lateral de salida con esa. Y claro, y antes de eso estaba Capdevila, que era un buen defensor, que también salió a jugar, pero era un buen defensor. Entonces, los discursos hay que decirlo en la plenitud de lo que es. Así se construyen los equipos, de atrás hacia adelante. También se tienen que defender, hasta se defienden muy bien con la pelota, pero cuando no sucedía eso y venía una transición, también estaban preparados para ello, también defendían muy bien la pelota detenida, y por eso fueron campeones del mundo, porque integraban muchos aspectos. No solamente uno, o sea, no te puedes defender solamente porque no vas a salir campeón, obviamente. Si no tienes pelota detenida, estás perdiendo una herramienta, una posibilidad. Si no trabajas bien las reanudaciones, también estás perdiendo una posibilidad. Si no juegas al nivel físico que se juega hoy, de las transiciones de ida y vuelta, es difícil sostener la pelota. Tienes jugadores de esa capacidad técnica y además genios, porque tenía genios ahí de la cabeza, visualizando el fútbol, termina desarrollando un equipo que le gana a todo el mundo, obviamente, y que es lógico, son momentos, son generaciones, a lo mejor no se repiten, a lo mejor sí, son tendencias, pero que la sabiduría está en poder sacar mejor provecho de lo que tienen, y ellos sacaron el provecho necesario
de lo que tenían y fueron campeones del mundo. Entonces, no hay recetas exactas en el fútbol. En el fútbol hay que saber analizar el momento para poder tener una estrategia correcta y un plan de acción para lo que viene por delante. Tengo 3 preguntas más que hacerle. Esta es la más sencilla. ¿Ve usted la Liga Española? Sí, antes la veía más todavía porque tenía que seguir los jugadores que teníamos ahí, pero sí, hoy no con tanta continuidad como antes, porque también ahora vemos más la liga inglesa y también retomamos a ver algunos campeonatos en Sudamérica que te dan esa posibilidad. Pero soy de ver mucho fútbol internacional, también veo el fútbol italiano, las copas internacionales, intento verla lo más posible. Llámeme adivino, pero antes de escuchar todo esto, le iba a preguntar si usted se había visto reflejado en algún entrenador de la historia reciente de la liga, de los últimos 10 años, 5 años, pero escuchándolo me parece a mí que es de Diego Pablo Simeone, ¿no? No. Yo respeto el trabajo de todos. Creo que Luis Enrique hizo un gran trabajo, Guardiola ni hablar, pero nadie le puede quitar mérito a Simeone con lo que han hecho. Pochettino también tuve la posibilidad de intercambiar con él cuando estaba en el Español. Y estamos hablando del que manejó los grandes y el que manejó los pequeños y el que manejó los intermedios. Creo que ha habido mucho entrenador de mucha calidad, que han hecho bien las cosas, que respetable, que también en el Málaga estaba Peregrini, pudimos verlo. Creo que todos tienen sus valores, tienen sus cosas y que lógico, después el campeonato te marca por la cantidad de estrellas que tiene. Yo me acuerdo un momento, el 2008, estaba Aguirre, que yo tengo muy buena relación con él, está en el Atlético de Madrid y uno veía el campeonato, el Real Madrid salió campeón con Schuster, que también estuve con Schuster viendo y compartiendo con él, porque es muy amigo de Fernando Novo, y, y al final él tenía más estrellas que los otros, después venía el Barcelona, después el Villarreal, y después veían lo mismo en el Atlético de Madrid, que tenía los portugueses, que tenía Forlán, a Simao Sabrosa, que me tocó dirigirlo en la India. Y también, quieras o no, por muy buena estrategia que tenga, también depende del capital humano que tenga. Y eso es fundamental. Después hay rebeldes y irreverentes que con menos hacen más y ahí está el gran desafío. Ese es el gran desafío de los entrenadores. Decir, bueno, con menos hago más, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que comprender, tengo que tener generosidad también y mucha exigencia. Ahora para acabar le quería proponer un juego. Vamos a formar un 11 tipo con situaciones de partido, pero la regla es que solo pueden ser jugadores venezolanos. Puede haberlos dirigido usted o puede que sean de la actualidad, eso no importa. Pero la regla es que sean solo venezolanos. Si quiere empezamos por el portero. Última jugada del partido, el delantero chuta y la pelota va a la escuadra. Necesita pararlo como sea para ganar el partido. ¿Quién es el portero de César Farías? Reni Vega Romo, cualquiera de los dos. Centro lateral que tiene que ir preciso a la cabeza de tu 9. ¿Qué lateral derecho escoge? Roberto Rosales. Un 1 contra 1 en defensa con todos los jugadores frescos de pierna porque es el inicio del partido. ¿Quién es su central? Sí, por derecha Vizcarrondo o Peroso con ellos y Amorebieta por izquierda. Ahora, tiene que tener un líder mandón en la defensa que sepa organizar al equipo. ¿De quién hablamos? No, si te hablé de Vizcarrondo y de Grendi, cualquiera de los dos en la derecha, pero también te dije Amorebieta en la izquierda. En este momento quiere generar un constante 2 contra 1 en ataque con su extremo y su lateral izquierdo, que es... Sí, para jugara con el zurdo Rojas sin duda alguna en su mejor momento, pero no dejaría a Sichero que podía jugar de central y de lateral izquierdo. Necesita un cerebro que sepa defender y atacar igual de bien. ¿A quién ponemos allí? Mira, nosotros nos dio mucho equilibrio a Lucena y que a nadie le da los méritos que tiene que tener y Lucena era un jugador fundamental
para poder darle un equilibrio positivo al equipo. Nos hizo competir mucho. Y cuando ya se fue a la selección, ha costado mucho los resultados, pero no han conseguido otro jugador como él. Ataca a su equipo y el delantero es muy propenso a ser desmarques, su delantero. ¿Qué mediocampista, César, metemos allí para que le meta el pase preciso y filtrado al delantero? Juan Arango, el Maestrico González. Ahora necesita un rocoso que sepa dar patadas que no sean faltas, tipo Casemiro, que sabe cuándo pegar y cómo pegar. Presionar alto siempre y guerrear con todos. ¿Quién es su hombre? Tomás Rincón. El equipo, al contrario, juega con laterales que defienden muy bien posicionados y perfilados, y lo que le hace falta a usted es un extremo regateador de los que ya no hay para sobrepasarlos, de los que hablábamos antes. ¿A quién ponemos en la derecha? Lo que pasa es que metimos 4 volantes ahí, pero lo que siempre queríamos era al Maestrico y a Ronald Vargas, ¿no? Y en la otra banda, aunque se posiciona muy bien el lateral del equipo contrario, va corto de ritmo, no corre mucho. Su hombre por banda de allí tiene que ser una bala. ¿Quién ejercería de puñal en ese extremo? Podemos poner a Giancarlo Maldonado, a pesar de que es 9, pero para darle espacio a Salomón y a Mico. Y de delantero vamos a poner a uno que en el minuto 87 siga peleando, cuerpeando y ganando todos los balones en alto porque su equipo le pone todos los centros del mundo. ¿Quién es el 9 de César Farías? Salomón y está Mico para sustituirlo. Bueno, César, fue un absoluto placer hablar de fútbol con un tipo de fútbol como tú, lo decía en la portada. Fue maravilloso escuchar tus opiniones que no son habituales sobre el fútbol europeo, sobre la actualidad del fútbol en general. Yo te agradezco que hayas sacado un tiempo para nosotros aquí en Carrusel Americano. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y claro que lo disfrutamos mucho. Un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, César. Me alegro que hayas disfrutado y espero que tú que nos ves y nos escuchas también hayas disfrutado de una charla con un tipo de fútbol que se ha cansado de dirigir selecciones, clubes y grandes equipos en América, sentando cátedra con su estilo, con el defensivo que ya nos decía en este episodio que es muy importante, que es un arte al igual que lo es atacar. Quédate muy atento porque en el próximo episodio de Carrusel Americano te traeremos más historias de fútbol sudamericano, más reflexiones como las que escuchaste de Gago y sobre todo más de esta esencia de este fútbol en Europa que poco a poco se va perdiendo pero que aquí intentamos mantenerla. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio de Carrusel Americano.